respirar y en su misericordia estar aquí. Damos también gracias a Dios porque a pesar de no hacer lo recto y correcto delante de Él, en su misericordia nos sigue manteniendo. Aún así todavía, bueno, así es nuestro Dios, de misericordioso y amoroso. Hace 15 días hablábamos acerca de el arca, no sé si recuerden, la fe en el arca. Hoy vamos a retomar la segunda parte, ya que la semana pasada vimos un tema muy particular acerca de los padres, pero ahora vamos a retomar la segunda parte de la fe, el arca, la cual, pues, esa arca es una representación de Jesucristo. Todos aquellos que estamos arriba en esa arca, pues estamos intentando subirnos por medio de la puerta, puerta que todavía está abierta, y esa apertura pues solamente Jesús es el único que nos la puede dar. Y encontramos muchas formas de pasajes en la Biblia que nos hablan. A los que tienen fe, obviamente, pues la Biblia es el libro que nos enseña y nos dirige sobre los caminos que tenemos que tomar en toda nuestra vida. Recuerden que la Biblia para nosotros es como un libro de enseñanza general que nos permite instruirnos, capacitarnos, nos redarguye, nos enseña, hace que cada uno de nosotros podamos poner los pies en la tierra y saber que nuestras vidas están dirigidas por Dios, pero eso es por fe, no es por vista, ¿verdad? No es por vista. Y precisamente hoy en día, muchos de nosotros podemos darnos cuenta e ir un poquito a las instrucciones que nos da el mundo acerca de ¿será que haya habido evidencia de todos los eventos que Dios ha mostrado a través de la historia, en cual, por ejemplo, este mundo fue sepultado por agua, o unos pueblos fueron quemados por el fuego que salió del cielo? Hoy en día es muy fácil entrar a las páginas en internet y la arqueología sustenta, una ciencia, pues, cual nosotros podemos analizarlo, verlo y constatarlo, lo que la Biblia nos enseña y nos sigue enseñando. Hoy la arqueología parece ser que se ha convertido como una herramienta para aquellos que no creen y que tienen que ver. Todas las personas que no creen pero tienen que ver para creer. Hoy la arqueología ha mostrado grandes avances en cómo en un tiempo la tierra fue destruida por las fuertes compuertas que se abrieron de agua desde los cielos hasta la tierra, y hoy la arqueología nos demuestra por medio, por ejemplo, de los fósiles que se convirtieron en petróleo, que se quedaron enterrados, las ciudades que hoy se están descubriendo, muchas ciudades que están bajo del agua. ¿Por qué están debajo del agua, verdad? Porque antes la tierra no tenía los continentes como tales. Antes la tierra era junta, toda la tierra estaba en una sola superficie. Y por la fuerza de las compuertas abiertas del diluvio, de abajo y de arriba, se hicieron los continentes. Hoy la arqueología está demostrando que los fósiles de peces, mamíferos de todo tipo, como delfines, ballenas, hay arriba del Ararat o de los montes más altos, ahí hay peces. ¿Cómo llegaron ahí? Saltando. O los extraterrestres a lo mejor lo dejaron ahí, no lo sé, puede ser, ¿verdad? Para engañarnos. Pero la arqueología hoy nos está demostrando y está demostrando al mundo que todo es cierto. Ahora, ¿por qué se está descubriendo hasta estos tiempos? ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra y nos revela, ¿verdad? A través de sus profetas, Daniel, Josué, Isaías,
nos habla y nos dice que en estos tiempos, posteriores tiempos son de Jesucristo hacia adelante, son los posteriores tiempos. Después de esos 2000 años empezó a revelar la Biblia de muchas formas a sus profetas. Cuando Jesús empezó a hablar sobre la profecía de Noé, como en los últimos tiempos iba a ser la venida del Hijo del Hombre, empezó a tomar y a retomar parte de la profecía ya se me fue ahorita les digo quién porque se pasó. La profecía que nos enseñó a todos y cada uno que en estos tiempos, que es de Daniel, ya se me vino rápido, que Daniel decía que en los posteriores tiempos iba a aumentar la ciencia. Hoy, ¿qué nos puede sorprender si ya 3 días ya está saliendo la nueva tecnología, ¿verdad? De computadoras, celulares y demás. Hoy la ciencia ha avanzado tanto que se está dando un fenómeno muy importante y que eso va a ser ya el choque preliminar para lo que se viene, que es la ciencia cibernética a través de las computadoras que nos está rebasando, la ciencia artificial, donde van a ser reemplazados muchas personas y muchas personas vamos a depender de la computadora al 100%. Todo eso nos enseña y nos habla de que la Biblia tenía razón y tiene razón. Pero yo me voy más a la arqueología, hechos científicos que nos muestran cómo Dios nos ha revelado su gracia y su favor para que nosotros podamos ir dándonos cuenta que sí, las cosas están pasando y están pasando muy rápidamente. Y al pasar como lo hemos visto rápidamente, estos sucesos a muchos nos parecen increíbles, pero no alcanzamos a percibir que lo que Dios quiere es que veamos lo que está sucediendo en muchas partes del mundo y obviamente en el carácter de que nos está mostrando una realidad. Dice la palabra de Dios, no me busquen, ahorita se los doy, lo voy a iniciar con esto. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué nos da a entender la Biblia? Que la gente vivía ignorando la realidad del juicio que se acercaba. Ignoraban. ¿Por qué? Porque pues todos cotorreando, haciendo lo suyo, fiestas, trabajo, todo, pero llegó un momento en que tenían que darse la palabra, porque dice la misma Biblia que Dios no tarda sus promesas y que algunos, aunque las tenemos por tardanza, Él las va a cumplir y que su palabra, toda la palabra que Él ha enviado, prosperará. En esos días de Noé, como en estos días, tú velo, dice que la maldad empezó a crecer a niveles intolerables. Tú podrás y yo podré ver la evidencia de que hay algo, un fenómeno en el ambiente espiritual y físico en estos tiempos, que en estos días se ha incrementado la maldad y hoy en el mundo se respira un ambiente en todas las áreas. En todo el mundo se respira un ambiente de inseguridad, amenazando con guerras, con traiciones, con delincuencia, con situaciones de criminalidad muy altas. Vemos cómo el mundo se está desbordando sobre eso que fue profetizado hace 2000 años por medio del Señor Jesucristo, que ya se había profetizado por medio de Noé. Esto en un panorama muy
alto. ¿Por qué? Porque uno de las señales más claras, para que ustedes ya las vayan identificando, quizás podrían decir que la ciencia aumentó, todo va a crecer, va a levantarse, como la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Todo esto sí ya está pasando y sucediendo, pero el síntoma más claro de la descomposición social, y que eso es lo que va a hacer que tome ya en sus manos Dios el control de todo, es la descomposición moral. La descomposición moral. Ayer se llevó a cabo una marcha aquí en México, que más de 250,000 personas asistieron a esa marcha, celebrando algo que para ellos es consciente, creíble y que es la verdad para ellos. 250,000 personas, imagínense nada más, 250,000 personas creyendo que en su mente se puede llevar lo contrario a una naturaleza. Biológicamente creo que no se puede, pero vivimos ya en un punto de engaño tremendo. 250,000 personas, yo me sorprendí cuando vi la cifra, dije wow, y en una iglesia no se juntan 4 para orar. Y para esos eventos yo dije, no puede ser, Señor, y si estás tremenda la descomposición. Se vio de todo ahí. Digo, yo no quise entrar más allá, pero descomposición moral terrible. Hombres besándose con hombres, mujeres con mujeres, haciendo cosas aberrantes frente a los niños, frente a cámaras, o sea, algo que nunca se había visto, que ya se veía venir, pero nunca se había visto tan descompuesta la humanidad. Ese es el síntoma más claro de que las cosas ya se están preparando para algo que Dios precisamente nos está advirtiendo. Ya depende de cada quien y depende de la fe de cada quien y si le creemos o no le creemos para lo que se está direccionando el mundo. Todo es de acuerdo a la palabra de Dios. Nos dice, ahora sí acompáñenme por favor, nos dice por favor en el libro de Génesis capítulo 6, Génesis 6. Capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer al 15, por favor. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofre, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro, por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Si se fijan, Dios le dio a Noé, como lo veíamos hace 15 días, algo específico. Una arca de 150 metros, un campo y medio de fútbol americano, de fútbol más bien, muy grande, ¿no? Entonces imagínense para hacer 3 pisos, como decíamos, de los animales y demás. Ahora, ¿qué tan fuerte y qué tan importante es esto? ¿Por qué? Porque aquí, cuando Dios nos hablaba la semana pasada, hace 15 días, acerca de cómo poder entrar, porque por eso no pudieron entrar ninguna persona al arca, a lo mejor les va a sorprender, pero no pudo entrar ninguna persona al arca porque no reconocieron a Dios. No reconocieron a Dios y dice la palabra de Dios que no hay otro camino, ni la verdad ni la vida. En esos tiempos no existía Jesús como tal. Pero si tú reconocías a Jehová como tu Dios, Él mismo, Él es la puerta. Él es la puerta, Él es el camino. Y en esos tiempos nadie reconoció que el arca los iba a salvar.
y que la puerta iba a estar abierta a quien quisiera. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Voy a utilizar mucho hoy el mensaje a través de la palabra para que ustedes se ilustren de para mí es un estudio, algo hermoso, un estudio. Dice Juan 14, 6: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Se acuerdan que entró, cerró la puerta? Dios cerró la puerta, que es Jesucristo, y cuando cerró la puerta ya no pudo entrar nadie. La gracia y el favor de Dios se cerró, nadie pudo entrar, y al no entrar nadie, obviamente no se salvaron, todos murieron, excepto 8 personas que entraron al arca, que eran sus hijos de Noé, y obviamente sus esposas y su esposa de Noé. 8 personas, de las cuales Dios tuvo misericordia, y por medio de ellos salieron del arca. ¿Se acuerdan que salieron y encontraron pastos nuevos? Es aquí donde Dios nos enseña y nos dice que Jesucristo, en el capítulo de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice, les digo ahora sí, voy un poquito rápido con la Biblia, 14, 12. Y en ningún otro hay salvación. Fíjense, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ya vieron? O sea, aquí Dios nos está aclarando, nos está diciendo: no hay religión, no hay persona, no hay Unión Europea, no hay político, no hay papá, no hay mamá, nadie puede ser salvo por medio de ninguna persona. Nadie, más que por el nombre del Señor Jesucristo. La única salvación viene por Él. ¿Y la puerta? ¿Quién es? Es Él, Jesucristo. De ahí viene a derivarnos algo interesante, porque si yo puedo decir que Jesucristo es, porque muchas religiones hablan de Jesucristo, muchas religiones creen en Jesucristo, pero en realidad hacen lo que Jesucristo les dice. Esa es la diferencia, porque todo se debe de hacer por fe. Por fe. Y fe es aquello que yo sé que va a suceder o que va a pasar, y que lo tengo que tener presente que va a suceder. Y Dios está advirtiendo desde ahorita para que no nos agarre dormidos a todos. Porque recuerden, dice que como ladrón en la noche va a llegar, y en un abrir y cerrar de ojos, cielos y tierra pasarán. Y ahí es donde se nos va a dar un poquito a nosotros todos un poquito la risa, o el gozo, la alegría de que estamos haciendo objetivos, metas, y voy a hacer planes de aquí a 20 años, y que voy a jubilar, y que... Miren, el día y la hora no lo sabe nadie. Nadie lo sabe. Es ahí donde Dios nos muestra a través de este pasaje, Romanos 5:2, que nos dice: Romanos 5:2 nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe. Fíjense, a la puerta no puedes entrar, con Jesucristo no puedes entrar si no tienes fe. Esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tú no puedes entrar a la puerta de Jesucristo sin la fe. Sin la fe. Si no crees, no vas a poder entrar. Y esto, a la luz, como se los decía, de la Biblia y de lo que estamos viviendo hoy en día, es algo impactante. ¿Por qué? Porque muchas personas no creen lo que está sucediendo alrededor del mundo espiritualmente y lo que va a suceder. Yo a veces me pregunto: Dios, ¿pero por qué me tocó vivir en estos tiempos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no en los tiempos, no sé, donde pues teníamos que caminar distancias grandes y los ríos, montes, montañas, y imagínense todo eso, ¿no? Imagínense. Pero dice: ¿te tocó vivir aquí? ¿Qué le haces? Ya, te tocó vivir.
¿Y por qué? ¿Por qué te tocó vivir? Porque así como a los antiguos, así a ti te tocó vivir aquí por un propósito. ¿Saben qué significa propósito? Se los dejo de tarea. Para que estudien un poquito esa parte. ¿Qué significa propósito? Para que sepas por qué Dios te trajo a esta tierra. No nada más te trajo a pasártela bien. Porque de acuerdo a la Escritura, hoy en día se enseña mucha prosperidad, se enseña que vas a ser próspero, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a exaltar, y que vas a ir a las naciones. Eso. Y yo lo que he visto, que lo único seguro que los hijos de Dios y los cristianos verdaderos tienen garantizado es la persecución. Eso es lo único seguro que sí tienen los cristianos verdaderos. Lo demás, confórmate con lo que Dios te ha dado. Y si Dios te quiere dar más, bendito sea Dios. Pero si no, con lo que tienes, Dios te va a bendecir mucho. Cuando Dios empezó a mostrar que el diluvio venía, empezó a hablar con Noé y le empezó a decir qué es lo que tenía que estar ministrando para que la gente pudiera comprender y entender. Pero la gente, cuando estamos en nuestro entendimiento o nuestra lógica o humanamente estamos haciendo lo que el ambiente nos lleva a cabo o nos rodea, seguimos el ambiente de las personas. Nunca nos ponemos a pensar qué puede suceder, qué está sucediendo o qué va a suceder más adelante. Visiones que tú puedas tener, vamos a suponer. Tú puedes decir, yo mañana voy a hacer esto, aquello, el otro. Tú puedes hacer planes de lo que tú quieras, ¿verdad? Pero tú estás seguro que el día de mañana vas a despertar. No. ¿Tú estás seguro que el día de mañana Dios te permita abrir los ojos o que tú estés listo para hacer tus labores? No. Dice la palabra de Dios que tu día, Dios lo sabe en qué vas a quedar. Muchos decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué los niños creen? Ese es el día que Dios dijo? Y Él hace con su creación lo que Él quiere. Ese día que tú mueras, ese día ya está planeado en el libro de la vida. Ya no puedes hacer más. Ya no puedes hacer más. Algunos se van niños, otros jóvenes, otros adultos y otros ya terminan y culminan su vida bien plena, pero sin entender el propósito. Sin entender un propósito. Cuando estudien lo que significa el propósito, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, porque todo se encierra ahí, con lo que estoy diciendo. Si no, no van a entender este estudio tan fácilmente. ¿Por qué? Porque la seguridad y la garantía de lo que venga está en la persona de Jesucristo. La garantía y la seguridad está plenamente en la persona de Jesucristo, de que vas a ser salvo, que no te va a suceder nada y que vas a estar dentro de un arca en la persona de Jesucristo. Si tú no tienes fe y no estás seguro, ahí vas a empezar a dudar y vas a darte cuenta de que se te van a venir las cosas difíciles y vas a clamar a Dios. No sé la desesperación de estas personas cuando dice la palabra de Dios que se cerraron las puertas y que como ellos no habían visto llover, o sea, no sabían cómo era caer el agua del cielo, porque dice que en esos tiempos, si se acuerdan, ¿verdad? Un vapor salía de abajo y era lo que hacía que las siembras o los pastizales crecieran, pero nunca había llovido en la tierra. Imagínense la desesperación de ver una lluvia, pero no gotitas, porque dice que las compuertas del cielo y del abismo se abrieron. Ahorita lo vamos a ver un poquito más técnicamente, para que se den cuenta que es abrir una compuerta. Y se van a dar cuenta cómo la desesperación de las personas en ese momento pudo haber llegado. Cuando tú pones tu vida en las manos de Jesús o de Jesucristo, estás haciendo un cerco de seguridad que es el arca. Y esa gran arca nos está
invitando a todos, por medio de la palabra, a que hagamos conciencia y que podamos entrar. Y que nos llevemos, aquellos que somos padres, nos llevemos a nuestros hijos atrás. Porque si se dan cuenta, dice la Biblia que se salvó una familia. O sea, no se salvó nada más bueno, se salvó la familia. Pero porque el padre justo, dice la Escritura, porque no era un hombre justo, el padre le enseñó a los hijos qué tenían que hacer. El sacerdocio. El sacerdocio. En ese tiempo el padre le enseñaba y le transmitía las enseñanzas a través de su conocimiento, pero también dentro de sus ejemplos. Eso se lo enseñaba claramente. Y eso fue lo que empezó a enseñar Noé a sus hijos. Y obviamente se empezaron a salvar. Dice la palabra en Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Fíjense, ahí no dice toda tu familia. ¿Qué dice? Tu casa. ¿Y saben lo que significa casa? Morada. ¿Y saben qué significa en el original morada? Pues casa. Sí, casa. Exactamente, pues casa. En el original, ¿qué significa casa? Morada, perdón. ¿Sí saben? Más tarea. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? La morada del Espíritu Santo. Imagínense meter todo esto en la arca. La morada del Espíritu Santo. O sea, cada una de las personas que iban ahí estaban llenas del Espíritu Santo en su morada, por la gracia de Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: ¿sí se fijaron lo que dijo, verdad? Génesis 7:1. Dice que entró toda su casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Justo delante de él en esta generación. Espero que Dios nos vea, pues no justo de Noé, ¿verdad? Un poquitito justos. Muchos creemos que tenemos la salvación. De veras, es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Dicen que los que hasta el final prosperen, esos son los que se van a hacer salvos. No porque ya recibí a Cristo en mi corazón, crean que yo soy salvo. No, eso no me da garantía. Eso no me da garantía. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es ahí donde la justicia de Dios empieza a ser clara, donde yo he hecho cosas incorrectas y tengo que empezar a hacer la justicia de Dios, las cosas que a Él le agradan, y dejar de hacer las cosas que no le agradan. Eso es justicia. Eso es de parte de Dios. Y por eso Dios nos invita y nos dice: vengan, estemos a cuentas delante de Él. Estemos a cuentas delante de Él. Y luego nos dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A dónde tenemos que ir para obtener todo? A Cristo. Obviamente la palabra es Cristo, ¿no? La palabra se hizo carne y el verbo es la acción de la palabra. ¿A dónde tienes que ir para obtenerlo todo? A Cristo, a Dios. A través de Él es como se logran las cosas. Mateo 22:4 nos dice:
Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios le dijo a Noé que toda su familia entraría en el arca. Es una promesa, ¿verdad? Dios tiene promesas en la Biblia para todos. Dice: sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Y tú dirías: gloria a Dios, ya salva toda mi familia. Yo te pregunto, ¿eres salvo tú? ¿Eres salvo tú? ¿Qué seguridad hay en tu vida de que ya eres salvo? Ya los puse a dudar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú no eres salvo, tu familia, porque si no me vuelvo religioso, y soy un religioso de parte de Dios. Puedo ir a los estudios bíblicos, puedo orar todos los días, puedo estar leyendo la Biblia, pero salvo. La Biblia nos da muchos relatos de muchos escribas. ¿Saben lo que es un escriba, verdad? En aquellos tiempos, aquellos que se dedicaban a estudiar la Biblia y hacerlo mejor para que los estudios bíblicos fueran escribas y fariseos. Dice la Escritura: apartaos de mí, hacedores de maldad, generación de víboras. Ellos creían que ya tenían la salvación por medio de Abraham y que eran salvos. Ellos lo creían, pero Jesús al final los destapó y les dijo: hey, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es ahí donde te quedas y dices: ¿seré salvo o no seré salvo? Ya los puse a pensar. Y si no eres salvo, ten cuidado, porque ni tu familia se va a salvar. Después vamos a dar el tema de la salvación, a ver si cierto que ya dicen: sí, si somos, no somos, Señor, dinos. Que yo no lo sé, solamente tú y Dios saben si son salvos. Pero dice que hay uno que viole la ley con una tilde y una coma, la viole, ya no lleva a la justicia de Dios. Tú puedes decir: pero yo por gracia soy salvo, ¿verdad? Y esto es, ¿por qué? Por medio de la fe. Pero si no tienes fe para subir al arca a tu familia, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Se está poniendo bueno, ¿eh? Por eso dice: poquitos son los escogidos. Y muchos, como peregrinaciones son llamados. Pero poquitos son los escogidos. ¿Hasta dónde estamos esos poquitos o hasta dónde estamos esos muchos? Yo les estoy haciendo pensar, hermanos, porque hay que profundizar tu salvación. De veras, hermanos. Yo, a mí Dios me puso para exhortar en amor a muchos de ustedes y a mí mismo, para que puedan abrir su corazón y subirse al arca. A mí me gustaría verlos a todos en el cielo, a todos. Pero si no somos fieles a Dios, yo no determino quién se va al cielo. Yo no soy nadie para juzgar, ni cuestionar, ni criticar. Yo nada más doy el mensaje como tengo que darlo para que todos podamos ser salvos. Porque la palabra misma nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vuelvan al arrepentimiento, al cambiar nuestra vida. Hay muchas veces que estamos conformes con lo que estamos haciendo y conformes con lo que según creemos que ya somos salvos. Y tengan cuidado, hermanos, porque aquel que cree que está firme, cuídese porque ya está caído, casi. La misma Escritura nos revela que el ejemplo piadoso de Noé y de sus hijos demuestran la importancia. Fíjense, la piedad de Noé y de sus hijos demuestran la importancia de que los padres piadosos, recuerden, los padres piadosos y justos, padres, no habla de padre, padres. ¿Quiénes son los padres? Papá y mamá, ¿verdad? Padres piadosos
tienen que empezar a hacer lo propio para que tanto como él como ella hagan una imagen de Dios en nosotros. Que los hijos vean piadosamente a sus padres en obediencia a Dios. Y que de esa misma forma se extienda la misericordia a los hijos. Si un hijo no ve a un padre y una madre piadosos, no van ellos a tomar medidas propias para decir, ¿y yo a quién sigo? Porque somos imagen. ¿Y qué hace una imagen? Una imagen me hace ver cómo es alguien o cómo es algo. Una imagen me hace ver, por ejemplo, en un cuadro yo veo una imagen de, no sé, de un paisaje y me hace reflexionar y me hace ver, pues el árbol estaba de esta forma, el río estaba bonito y me hace ver claramente qué es necesario hacia una imagen. Lo mismo es en el reflejo de un padre y una madre. Tus actos, papá, me dicen una cosa y tú me dices otra cosa. Tus dichos me dicen que haga esto y tú no los haces. Es un reflejo de la imagen de lo que nosotros tenemos que decir y hacer para con los hijos. Y no nada más con los hijos, pero Dios te dio a ti esa misión tuya de salvar a tu familia es para ti. Ya para otros ya tienen que, como Noé, que tuvo que salvar a más familias por medio de él, pero uno de los propósitos y una de las grandes bendiciones que Dios te dio a ti es que salves a tu familia. Que salves a tu familia. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Para que vean qué es lo que tiene que hacer un padre piadoso. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que le vamos a repetir a nuestros hijos? ¿Mandé? La palabra de Dios y las instrucciones, ¿verdad? Pero ustedes saben que normalmente nos levantamos, hijo de tu paz y todo en las mañanas, ¿verdad? Y se la repetimos a nuestros hijos. O la mentira, el engaño, o la tristeza, la angustia, y se la repetimos a nuestros hijos. En vez de lo que dice aquí, las instrucciones de la ley, la palabra misma de Dios. Todos los días decirle, hijo, eso es incorrecto, esto es inmoral, hijo, tú no puedes hacer esto, hijo, tienes que luchar por la gracia de Dios en el favor. Todo eso tú se lo tienes que demostrar con la palabra. Y luego nos dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cual fuere viejo no se apartará de él, porque lo estás instruyendo, capacitando. Eso fue lo que hizo Noé. Hombre justo y piadoso. Por eso se salvó. Aunque tú no lo veas, ahí te estoy dando tips de la salvación. Yo sé que la vas a estudiar, pero ahí te estoy dando tips de la salvación. ¿Cuáles son las personas que se salvan? Aquí Dios nos lo está diciendo. ¿Cuáles son las personas que se salvan? No son los que van a la congregación todos los domingos. Aquí no dice nada de eso. No dicen los que leen la Biblia. ¿Sí se fijan? No dicen los que oran todo el día. Nunca lo repite aquí. Los que hacen la justicia de Dios. Luego nos dice Isaías 28:9. Isaías 28:9 nos dice, ¿a quién? Es pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién? ¿A los destetados? Es pregunta, ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Recuerden que en el tiempo de Isaías estaba la opresión muy fuerte para el pueblo de Dios a través de los babilonios. Y los oprimían tanto que no les permitían leer las escrituras. Ellos hacían cosas grandes a través de sus religiones, su política, y no los dejaban instruir a los niños.
Por eso Dios revela aquí que a quién debes de hacerlo, aquellas personas que tienen hambre y sed de la palabra, hambre y sed. Algunas personas leen la Biblia y de repente sienten que quieren más y más y más y más, y luego quieren más y más y no se llenan, y eso precisamente dichoso, dice. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia y de la palabra misma. Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice, 6:4 de Efesios dice, y vosotros, fíjense, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en, ¿qué dice? Disciplina. En disciplina y amonestación, ¿de quién? Del Señor. Enseñándole los mandatos, enseñándole los principios, enseñándole los valores, para que tú te puedas salvar y yo me pueda salvar. Dice aquí que la justicia es un elemento. Por eso no es fácil salvarse por nuestras obras y por nuestro conocimiento. No es fácil, y por eso Dios rompió la ley en el tiempo antiguo y dijo, ya no te vas a salvar por la ley, sino por la gracia. Porque si tú llevabas a cabo la ley completa, te salvabas. Pero como nadie pudo llevar la ley completa más que el Señor Jesucristo, dice, no van a poder, así es que la gracia va a llegar a tu vida. ¿Y qué entra la gracia? La gracia entra en lo que acabamos de hablar, la justicia. Cuando Dios ve en el corazón de un hombre y una mujer justos, entonces su gracia la hace salva. Fue lo que sucedió con Noé. Dios vio justo a ese hombre, y la justicia de Dios en la misericordia, no por los hechos ni por sus obras que hicieran, sino por lo que vio en el corazón de Noé. Una persona debe, o todos y cada uno de nosotros debemos acercar a Dios por medio de esa gran justicia de Jesucristo, para que podamos ser aceptados ante Dios. Dice el libro de 2 de Corintios 5:21. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por Él está en nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación por Jesucristo. ¿Se acuerdan que la puerta es Él, verdad? Por Él fue justificación y santificación y redención, por Jesús, no por mis obras. No porque soy bueno, no porque vengo a la cumbre, no porque Él es el único que puede hacer que tú puedas ser convencido. Pero si Dios no ve en mi corazón un cambio, Dios me va dejando. Dios me va dejando. Dios me va dejando. Y cuando menos ya estoy más enseminado en otras cosas que en la misericordia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, ¿verdad? O me adora o me glorifica, pero su corazón está lejos de Él. Cuando Dios inició el proceso de que se subieron al arca, Dios le dio todavía 7 días, de acuerdo a la Biblia, en el versículo 4 de Génesis 7. Génesis 7, versículo 4. Dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Todavía
después de que ya habían pasado 120 años, fíjense, 120 años habían pasado de predicación de Noé a todas las personas para que se subieran al arca, ya Dios le había dicho a Noé, en 7 días todo se acabó. Todo se acabó. El 7 en la numerología bíblica quiere decir gracia. El número 7. Gracia. Tenían todavía 7 años, 7 días de gracia. 7 días de gracia. Y se los dijo Noé. Y le dijo, arrepiéntanse. Hagan lo propio, arrepiéntanse. 7 días. Todavía. Imagínense ustedes, cuenta regresiva. Imagínense ustedes cuenta regresiva. 7 días. 6. 5. 4. Nomás imagínense. Y Noé seguía. 4 días. 4 días. Y así Noé siguió advirtiéndoles a todo el mundo. 3 días. Nadie quiso hacerlo. En esos 7 días de gracia, los animalitos de 2 en 2 iban subiendo al arca. De 2 en 2 los animalitos iban subiendo al arca y se iba llenando. Noé seguía trabajando duro para subir el alimento de los animales y subiendo los animales. 2 días, nadie, animalitos subiendo, comida llenando. 2 días. 2 días. Y la gente haciendo fiestas, cotorreando, diciendo todo. Bueno, dice Dios, se le está dando gracia todavía. Gracia todavía. Por eso dice, por gracia sois salvos, porque es un don de Dios. Es un favor inmerecido que todos tenemos, pero que nosotros no hacemos caso a veces. Y la gracia no cae sobre todos, porque a muchos no nos gusta la gracia. A muchos no nos gusta la gracia. Y después de que ya Dios empezó a decirles 2 días, imagínense la presión que sentía Noé. La presión de ver tanta gente, porque tampoco Noé había visto llover, ni había visto salir las fuentes del agua. O sea, Noé no se imaginaba lo que iba a suceder. Pero en ese momento, cuando Dios le empezó a revelar a Noé cómo iba a ser destruida la tierra, yo en mi corazón y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Noé empezó a sentir algo en su interior. Tanta tristeza y angustia viendo a todas esas personas, 250,000 personas muriéndose, hombres y mujeres, viendo tanta delincuencia levantada en una casa, viendo padres todavía golpeando a la mamá, viendo a hijos violentando a los padres. Entonces imagínense toda esa película que Dios le empezó a pasar a Noé. No sé si pasa por tu cabeza. Bueno, al menos a mí sí entra, como veo cómo las personas están matando unas a otras, cómo la película está pasando nuevamente y nosotros seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. No nos movemos a misericordia, no nos movemos a amor. Y no estamos viendo que la gente ya está en un punto de quererse morir solita. Ya no hay ese temor de Dios hacia las personas. Ya no hay esa gracia y el favor. Y el corazón de muchos, dice, se está enfriando. Y qué bueno que fuera el corazón de las personas de afuera. Esas personas no tienen corazón, hermanos. Acuérdense, Dios les endureció el corazón. Los que tienen corazón son los cristianos, los hijos de Dios. Por eso dice, el corazón de muchos se enfriará, y habla de los hijos de Dios, que se está enfriando. El corazón de muchos está enfriando. Y por eso aumenta la maldad. Porque mi corazón ya no hace por bendecir al alcohólico, ya no hace por bendecir al drogadicto, ya no hace por bendecir a la viuda, al huérfano. Ya mi corazón se está endureciendo y se está cerrando, y ya no hace lo propio para que esa gente abra sus ojos a la misericordia de Dios.
es ahí donde Noé empezó a ver un panorama muy perturbador, muy perturbador. Último día. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa fue salva. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le da el último ultimátum a la tierra de una semana para que la gracia de Dios cayera sobre todos y cada uno de esos. Dios explicó detalle el juicio que caería en la tierra. Dios usó un número, que ahorita se lo voy a dar, está interesante. Dios usó un número que simboliza un gran periodo de prueba. Un gran periodo de prueba que termina en gran victoria y triunfo para los que creen. Y ese gran triunfo es sobre el mal y sobre las cosas que Dios ha profetizado, que terminarán y culminarán de acuerdo a ese tiempo de prueba. Y el número que utiliza Dios mucho para dar al máximo el tiempo de prueba son 40. Como pueden ser los 40 años que llevas tú en tu desierto que no quieres salir, como son los 40 días que, 40 años que el pueblo de Israel estuvo en la tierra, que buscando la tierra prometida. 40 días estuvieron los espías explorando a Canaán. Moisés estuvo en el monte recibiendo la ley de Dios 40 días y 40 noches. Elías ayunó 40 días y 40 noches. Nínive se le dio 40 días para que se arrepintiera. 40 días para que se arrepintiera Nínive. Elías, así como ayunó también 40 días y 40 noches. Jesucristo ayunó 40 días también antes de enfrentar el ataque de las tentaciones de Satanás. Jesucristo mismo estuvo en la tierra 40 días después de su resurrección y ascensión al cielo. El mismo Dios pronunció la destrucción terrible del juicio. Él iba a destruir a todo ser viviente que había creado. En hebreo, Dios dijo literalmente que Él iba a limpiar y a borrar todo ser viviente de la faz de la tierra. Todo ser viviente de la faz de la tierra. Y vean el contexto, ya con esto termino, y vean el contexto del poder de Dios que violentó al mundo a través de su furia y poder. Porque muchos creemos que Dios es amor, misericordioso, y sí, o sea, hay muchos atributos de parte de Dios. Amor, es misericordioso, tiene paciencia, tiene consolación, es un Padre de gracia, es un Padre de favor. Sí, también. Pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que también la ira le llega porque no tolera el pecado. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo hasta aquí, y empezó Él a abrir las aguas debajo de la corteza terrestre. Los geólogos hoy han encontrado que las capas que están abajo de la tierra, hay un mar profundo abajo de lo que está la tierra. Por ejemplo, nosotros aquí estamos, tú excavas hacia abajo aquí, dices, es que hubo un lago, no es porque haya habido un lago. Pero tú hasta en el desierto, tú haces un hoyo profundo a más de 2 kilómetros, por ejemplo, en el desierto, hacia abajo, y brota agua. De acuerdo a los geólogos, esto está en todo el mundo. Y no se explican por qué hay agua hasta el fondo del mar. No se lo explican. ¿Sí? Cuando Dios habló en el versículo 11 de Génesis 7, leámoslo.
en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, 17 días, grábense por ahí ese número, 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fíjense, dice fuentes del gran abismo, fuentes del gran abismo, ¿sí? Y luego arriba, siguiendo la línea, dice, y las cataratas. ¿Han visto las cataratas del Niágara? ¿Cómo caen? Imagínense la fuerza que cayó del cielo el agua y cómo se abrían por las fuentes del abismo, cómo salía el agua. Nada más imagínense ustedes la fuerza del agua para romper la estructura del suelo. Yo no me imagino la desesperación de las personas en ese momento cuando salían los chorros de agua y se llevaban familias, casas. Pues si vemos los huracanes como arrastran casas, y eso no es nada. Eso no es nada. La fuerza del agua llevaba al punto donde arrastraba montañas. Imagínense, montañas. El gran abismo mantiene agua subterránea todavía que ha existido desde que Dios creó la tierra, porque la tierra fue fundada en el agua. De ahí, a través de la fuerza y magnitud del agua, ustedes imagínense los maremotos que se hicieron. Imagínense la fuerza de mover los cimientos de la tierra, el temblor tan impresionante que llegó. Yo sé que nuestra imaginación no llega a eso, porque si no ya no hubiera dado temor de Dios. Digo, no, Señor, perdóname. Yo ya había caído de rodillas en mi corazón. Perdóname, Señor. Ya no va a ser lo mismo, dice la palabra, que ahora ya va a ser diferente. Ahora la palabra de Dios nos dice de una forma muy particular lo que va a suceder. Lo que va a suceder. ¿Y qué va a suceder? Porque muchos de nosotros todavía no tenemos ese conocimiento de lo que puede llegar a suceder. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, fíjense lo que nos dice que el poder de Dios hizo o que va a hacer. Dice, con esto concluyo, segunda de Pedro 3, del 3 al 13. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí van a muchos decir, bueno, ¿dónde está lo que dijo? Ni es cierto eso. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, no ignoréis. Ahí está lo que vimos acerca del milenio, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes algunos lo van a entender. Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Morarán los justos, lo que él les decía, los justos. Y los justos son los que se van a salvar. Pregunta, ¿tú eres justo? ¿Tú ya eres algo? Dice aquí los elementos van a ser. Esto, cuando Dios nos habla de que para Dios un día es como 1000 años y para nosotros 1000 años es como un día del Señor, está interesante. ¿Se acuerdan de la milenio? Según los judíos, bueno, el tiempo de los judíos y el tiempo gregoriano hay diferencias. Hay diferencias. Pero la humanidad hasta el día de hoy lleva ya cumplidos 6 años de la humanidad. 6 años. Dice la Escritura que Dios trabajó, ¿cuántos días? 6. Y el séptimo descansó. ¿Sí? Y si para Dios un día es como 1000 años del hombre, de acuerdo a la Biblia, un día, ya 1000 años pasaron, 2 días pasaron, 3 días pasaron, 4 años pasaron, 5 años pasaron, 6 años pasaron, o sea, quiere decir que 6000 años de historia del hombre ya pasaron. Y el número 6 es el número del hombre. Y el número 7 es la gracia de Dios que va a favorecer a quienes estamos pendientes de ello. De acuerdo al calendario judío, ya estamos en el año, investiguen, pero estamos en el año 6900 por ahí, 900 y tantos. 900 y tantos. Y de acuerdo a la Biblia, nada más son 6000 años de historia del hombre, nada más, no más. 6000 años. Y si estamos en el 6999 punto, ahí investiguenlo, ustedes dense cuenta. ¿Cuánto falta? Por eso Dios está dando advertencias en todo el mundo. De veras que yo me sorprendí porque yo dije, ay Señor, me muestras esto a mí, pero porque cuando empecé a ver cuántos siervos y siervas de Dios están dando el mensaje de salvación, dije, wow Señor, tú eres soberano en todo, por algo estás dando advertencias, por algo. La palabra de Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos regresemos al arrepentimiento. De ti depende subirte al arca. De ti depende subirte al arca. Padres, tienes que luchar por tus hijos. Hijos tienen que orar por sus padres. Los tiempos no son fáciles, pero si nosotros creemos que vamos a seguir en la misma dirección, vamos a suponer que no nos toque ahorita que Jesucristo venga. Vamos a suponer, no sé, igual yo ni sé, ¿verdad? Yo ni sé. Pero de todos modos, tarde o temprano tenemos que morir. Tarde o temprano tenemos que morir. A muchos no nos gusta tocar ese punto y ese tema, ¿verdad? Y unos porque es muy caro morirse. Pero yo, por ejemplo, ya dentro de un testamento digo, pues, ¿sabes qué? Llévame a donde me quede y ya deja ahí las cenizas, que
te quieren cobrar, no, ahí déjalas, no pasa nada. Que una copita, no, ahí déjaselas a las personas ahí en el horno. No pasa nada. ¿Para qué gastan? ¿Para qué gastan? Nadie quiere hablar de eso, de esos temas, porque, pero quieras o no, tarde o temprano vas a morir. A lo mejor mañana, no. A lo mejor pasado. A lo mejor en un mes. ¿Tu corazón está preparado? ¿Está listo? ¿Estás listo para enfrentarte a tu Creador y decirle, Señor, heme aquí, soy un justo? ¿O estás también preparado para que te diga, ay, hacedor de maldad, ¿por qué vienes y me dices que hiciste las cosas correctas? Eso dolería en el alma, porque ya estando frente a cara con Dios, no va a haber misericordia. No va a haber misericordia. Tenemos gracia todavía. Tenemos gracia. Dios le dio todavía una semana. Gracias. Gracias. Una semana. No sé, digo, la gracia, 7 días, 7 años. No sé, digo, muchas cosas pueden suceder. Muchas cosas pueden suceder. Que Dios bendiga nuestras vidas y que Dios bendiga sus vidas. Que Dios ponga en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad y que empecemos a buscarle más el rostro. Busquemos la santidad y busquemos todo lo que Dios quiere para que seamos fortalecidos y levantados en el amor de Dios. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, inclinemos nuestro rostro para terminar, hermanos. Tú eres el único soberano. En ti, Señor, está fundado la tierra sobre las bases de tu palabra. Tu palabra nos ha mostrado y nos ha hablado por medio de tus profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde nos hace ver claramente las cosas que están por suceder y que están sucediendo. Mis ojos físicos ven una cosa, Señor, pero mis ojos espirituales son los que dictan y dictaminan a través de tu palabra lo que ya está determinado. Tú has dicho, Señor, que sin fe es imposible que te agrademos. Y muchas veces nosotros necesitamos ver para creer. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea la esencia de la fe en estos tiempos para los creyentes. Tú mismo nos revelas a través de ella que dices, hallaré fe, hallaré fe, hallaré fe cuando yo regrese a la tierra. Padre, mantén firme en mi corazón la fe, la esperanza y el amor, para que estos tiempos que se están acortando no sean tan difíciles para la humanidad y que todos los que tú has llamado a salvación prontamente lleguen, Señor. Porque por medio de ti está la salvación. Por medio de Jesucristo es la puerta que se abre para todos aquellos que busquen de esa salvación. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ten misericordia, ten compasión de todas las personas que no te conocen. Muéstrales que les amas y que regresen a ti aquellos que se han ido. Padre, ten misericordia de México. Ten misericordia porque se está levantando la maldad impresionantemente. Aunque está profetizado que así será, Señor, yo te pido que saques de Sodoma, de Gomorra, que saques del mundo de Egipto a todos el remanente que tú ya estás poniendo de antemano, que son justos. Así como Abraham intercedió, Señor, por Sodoma y Gomorra, que encontrara 40 justos. Señor, no sé cuántos justos podrá haber en esta tierra. ¿Cuántos justos podrá haber en este México, Señor? Pero si tú nos diste la oportunidad de seguir vivos y de seguir un ministerio, sabemos que hay justos. Ten misericordia de esos justos y sácalos, Padre. Sácalos de Egipto. Sácalos del mundo. Sácalos, bendito Dios, por tu bendita misericordia, y no porque nosotros merezcamos algo, Señor, intercediendo por ellos, sino porque tú eres misericordioso y piadoso. Saca, Señor, a tu remanente
de Babilonia. Sácalos, Señor, del mundo donde están atrapados. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras que el enemigo ha hecho en la mente y en el corazón de aquellos que tú les has llamado. Rómpelas, bendito Dios. Intercedemos por esos justos, por todos los que se han perdido, Dios, conociendo, por todos aquellos que han hecho en su corazón un ídolo, que han hecho en su corazón una dureza y que no han visto que la gracia y el favor vienen por ti, Señor. Por todos los que se han ido y se han perdido, Dios, regrésalos a casa. Gracias, bendito Dios, por ese amor inagotable. Te pido en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que alcance las almas que hoy en día se están perdiendo. Bendito eres, soberano Dios. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre y para siempre, Dios.